Bienvenidos a nuestro culto de doctrina. Lo bendecimos y damos gracias a nuestro buen Dios por tenernos una vez más acá. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito y hoy estaremos en los últimos dos versículos de la carta. Así que hoy daremos final, terminando aquí el 2021, también estaremos terminando la carta. Gloria al Señor por este tiempo. Como es costumbre, quiero que leamos los textos que vamos a estar estudiando en diferentes versiones, así que yo le invito a que vayamos a la Biblia y lo leamos en diferentes versiones. Es el versículo 14 y el versículo 15. Vamos a leerlo primero en la Biblia de lenguaje sencillo. Dice: los nuestros deben aprender a hacer lo que es bueno y ayudar a otros. Así vivirán como personas útiles. Luego dice la palabra del Señor: todos los que están conmigo te envían saludos. Saluda a todos nuestros amigos de la iglesia. Deseo de todo corazón que el amor de Dios los acompañe siempre. Aleluya. La versión Dios habla hoy dice, versículo 14, y que los nuestros aprendan también a hacer el bien y ayudar en casos de necesidad, para que sus vidas sean útiles. Todos los que están conmigo te mandan saludos. Saluda a nuestros queridos amigos en la fe. Que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Qué bendición. Y quiero leer la Reina Valera 1960, la que leemos tradicionalmente. Dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Quiero orar hoy. Empezar orando por nuestro hermano César Cortázar. Él está hoy de cumpleaños y además le detectaron COVID. Así que vamos a orar por su cumpleaños, pero también vamos a orar por su sanidad. Que Dios lo guarde y que pase este tiempo en victoria. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y ponemos delante de ti la vida de nuestro amado hermano César. Dios, que esta oración sea útil en el mundo espiritual. Padre, él tiene la necesidad, Señor, de sanidad. Él tiene una necesidad, está su cuerpo enfermo, Señor. Este virus ha tocado, Señor, su vida. Y yo te pido que le guardes, que este virus no avance en su cuerpo, que este virus no avance en su sistema respiratorio, sino, Señor, al contrario, Señor, usa las defensas de su cuerpo, usa el poder tuyo, Señor, y cancela, Señor, todo efecto dañino de este virus sobre la vida, Señor, y el cuerpo de mi hermano César. Señor, lo ponemos en tus manos. Él está también de cumpleaños. Te pido que Dios le conceda la petición de su corazón, que esté conforme a tu voluntad, Señor. Que tú toques su vida, que tú le llenes y le guíes desde ahora y para siempre, porque tú eres bueno y confiamos en ti, Señor. También quiero orar por nuestros amados hermanos, un matrimonio muy especial para esta casa, y es la vida de Gerardo y la vida de su esposa Isnardi, que hoy están cumpliendo 20 años de casado. Yo quiero bendecir la vida de Gerardo y la vida de Isnardi, de sus hijos, Señor. Te pido, Señor, que esos hijos sean tocados por tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que esta pareja sea guiada por ti, que ellos mantengan el testimonio, que ellos estén firmes en la fe, que ellos estén firmes en el amor mutuo, Padre. En el nombre de Jesús, que sean ejemplo para sus hijos, que sean ejemplo para otras parejas. Guárdalos como los has guardado esos 20 años, prospéralos, sácalos adelante, dale la victoria en el poderoso nombre de Jesús y ayúdalos, sosténlo en todas las cosas. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, tú que eres bueno y que para siempre es tu santa y de divina misericordia, Señor. Guárdalos, dale muchos años más de matrimonio, Señor, y muchas victorias más en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, también oramos y ponemos delante de ti toda persona que se conecta en este tiempo y esta palabra que vamos a estar hablando, Señor. Tu palabra, Señor, es verdad. En ella está tu voluntad, en ella está tu consejo. Así que te pedimos que nos alimentes con tu voluntad y tu consejo en este tiempo especial. Que tu palabra, Señor, Dios del cielo, nos muestre, Señor, lo que quieres hacer con nosotros, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Dios
poderoso. Y estaremos tocando dos temas al mismo tiempo. No son muy largos, cada tema solo tiene un versículo, por eso estaremos tocando dos temas al tiempo, el tema número 15 y el tema número 16. El tema número 15, ya lo voy a poner allí en pantalla, recordando que el tema central de la carta a Tito es ordenando y transformando la iglesia, y que el tema número 15 habla de exhortación para con el necesitado, que es el primer tema que estaremos tocando el día de hoy. Vamos a repasar una propuesta de bosquejo de esta carta. Aquí está la propuesta. Recordemos que la parte azul, el recuadro azul, hace referencia a establecer líderes y a organizar la iglesia. Y el recuadro verde hace referencia a corregir los creyentes y transformar el carácter. De esa manera se corrige el creyente. Nuestro tema número 15 aparece allí, apareciendo un círculo mostrándolo, es exhortación para con el necesitado. ¿Qué debemos hacer nosotros para aquellos que están necesitados? Y aunque la iglesia del Señor no creemos que seamos salvos por obras, sí creemos plenamente que la salvación produce en nosotros buenas obras, produce en nosotros frutos. Así que los cristianos no podemos pasar de un extremo a otro, del extremo de creer que somos salvos por obra al extremo de no hacer nada por los demás. El gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo siempre estaba predicando el Evangelio y ayudando a los demás en muchísimas cosas. Quizás nosotros no tenemos todo el potencial del Señor, pero sí podemos desarrollar cosas para los demás. Podemos quizás intentar ayudar a personas cuando lo necesitan en el momento correcto, en el momento que lo necesitan. Así que a veces Dios nos pone en panoramas, en lugares para ayudar a los demás. Esta semana nos ocurrió algo especial. Veníamos de un lugar de visitar una iglesia en otra ciudad y entrando a Cali, por la entrada sur de Cali, hubo un accidente. Detrás de nosotros venía un carro, un camión, para ser más exacto, una cama baja, o más bien una niñera. Venía una niñera y este carro se quedó sin frenos y al quedarse sin frenos se montó por el divisor de la calle, ¿cierto? Y se llevó un poste, se llevó un semáforo y arrastró muchas cosas para poder llegar a parar. Fue un accidente de los peores que he visto en vivo, quizás el peor que he visto en vivo. Sin embargo, yo me bajé en un momento y fui a auxiliar al que venía manejando. Gracias a Dios, cuando estaba llegando a la cabina, ya había parado este carro. Cuando estaba llegando a la cabina del carro accidentado, se bajó el conductor que venía solo y nos explicó que se había quedado sin frenos, no le pasó absolutamente nada. Pero muchas veces debemos ayudar a las personas y ver qué está pasando y cómo podemos colaborar, cómo podemos aportar de alguna manera. Y este texto nos lleva, nos guía, nos exhorta a ayudar al necesitado. Vamos a leerlo una vez más. Dice la palabra del Señor. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tremendo. Entonces tenemos que aprender a ocuparnos en buenas obras. Es interesante que el texto nos habla de aprender. Y el primer punto que queremos tocar es ocuparse productivamente. Todas las personas ocupamos el tiempo en algo, así sea en hacer nada, así sea en dormir, así sea en juegos, así sea en el celular, ocupamos el tiempo en algo. Pero la exhortación del texto es a ocupar el tiempo en cosas productivas, productivas que den fruto. Aprendan a ocuparse. Esta palabra es clave, aprender. Es decir, que para uno ocuparse de las cosas bien, debemos aprender cómo ocuparnos. Todas las personas en el mundo tenemos el mismo tiempo, 24 horas. Sin embargo, notamos que hay personas que saben usar el tiempo mejor que otras y saben ocuparse mejor que otras, por lo tanto dan más fruto. Entonces el texto nos manda a aprender a ocuparnos, a aprovechar el tiempo y dar fruto ayudando a muchas personas con lo que nos ocupamos. ¿En qué te ocupas? Piensa en eso por un momento. ¿En qué te ocupas? Un estudio que se hizo, ahí aparece quien hizo el estudio abajo, se dice que los seres humanos en promedio usamos el celular
3.07 horas al día. 3.07 horas día. Esto es mucho tiempo diario, teniendo en cuenta que el tiempo de laboral, por lo menos en mi país, es de 8 horas. Y entonces si pasamos 3 horas al día en un celular, significa que estamos pasando muchísimo tiempo en un celular. ¿Y qué hacemos cuando pasamos tiempo en ese celular? La mayoría de las personas usan el celular en cosas que le quitan el tiempo, pero que no le producen frutos. La mayoría de las personas la pasan viendo algún video que los entretiene, más no les da crecimiento o edificación. Se la pasan hablando con gente de cosas que son más un chisme, cosas del momento, pero no son cosas tan productivas. Eso ocurre con la mayoría. Quizás usted dice, no, no ocurre conmigo, pues gloria a Dios. Pero eso ocurre con muchas personas que malgastan su tiempo en el celular. Muchas veces también malgastamos el tiempo en otras cosas. Solo estoy dando una referencia de algo actual en las cuales a veces malgastamos el tiempo. No es que el celular en sí mismo sea algo malo, no es que el celular sea algo del diablo, pero sí un mal uso de este y del tiempo en ello podemos acarrear cosas malas para nuestras vidas. Así que a veces no sabemos ocupar bien el tiempo. Y el tiempo es muy valioso. No sabemos ocupar bien nuestros espacios y son muy valiosos. Recuerda que el tiempo no se puede recuperar. Aunque algunos hablan de recuperar el tiempo realmente el tiempo que se puede ya no se puede recuperar. Así que debemos aprender a ocuparnos. Y eso requiere que dejemos ocupaciones que no son productivas, que dejemos ocupaciones que no nos ayudan, que no nos dan crecimiento, pero sí que nos entretienen simplemente y nos apartan de caminos de crecimiento en Cristo Jesús. ¿En qué estamos ocupando entonces el tiempo? Esta pregunta se hace bien relevante y espero que usted mismo se la responda allí. ¿En qué estamos ocupando este tiempo? Ahora, le decía ahorita que el celular en sí mismo no es algo malo, es cómo lo usamos. Dice el texto, además, ocuparse en buenas obras para las cosas que son de necesidad. Estos días venía con un hermano en su carro y me dijo, empezamos a hablar de alguien que trabaja con él y yo le pregunté cómo siguió de salud esta persona porque estaba enferma y este hermano me dice, no, él está muy mal, él tiene este tipo de dolor. Y yo le dije, él tiene que tener mucho cuidado. Me dijo, sí, yo le he estado diciendo lo mismo. Entonces yo le dije, lo voy a llamar ahora. Entonces el hermano dijo, no, pues entonces llamémoslo y hablamos los dos con él. Y lo llamamos en ese instante ahí en el carro y pues, pusimos allí el altavoz y empezamos a hablar con él. Y él decía, no, es que el médico me puso una cita para el 15 de enero. Eso fue el domingo, imagínense. Y nos dijo, me puso una cita para el 15 de enero. Yo le dije, yo viví algo parecido a lo que usted tiene. Y si usted espera hasta el 15 de enero, no quiero ser exagerado, lo mismo le decía a otro hermano, pero usted quizás, si eso es lo que se cree que es, puede estar muerto. Puede estar muerto. Yo le aconsejo, no para que se llene de temor, sino para que vaya y acose, que le hagan una cirugía pronta, porque quizás usted no va a esperar hasta allá, ¿cierto? Y esta persona la exhortamos en el amor de Dios y esta persona fue a la clínica y le operaron. El día de ayer le operaron. Esta mañana que hablé con él, ya operado, me dijo, pastor, ¿sabe una cosa? Si no me hubiesen operado ayer, yo hubiese muerto hoy. O sea, se hubiese demorado un día más, él hubiese muerto. Eso fue lo que le dijeron los médicos. Tremendo eso, amados hermanos. Pero el poder de ocupar uno bien el tiempo para ayudar en buenas obras. Así como usamos el celular para malgastar el tiempo, una llamada con un propósito para hacer algo bueno puede salvar una vida, que fue para la gloria de Dios lo que nos sucedió, una llamada. Entonces, vuelvo y le repito, el celular no es algo malo en sí mismo, sino cómo lo usamos. Y así son las diferentes cosas de la vida. Muchas de las cosas de la vida no son malas en sí mismas, sino cómo las usamos. Así que debemos aprender a ocupar el tiempo y a usar las cosas para ayudar, para beneficiar a las demás personas. Usted puede ayudar a las personas en su trabajo. Usted puede ayudar a las personas en su negocio.
Usted puede ayudar a las personas en diferentes lugares. Ahí la historia de uno de los grandes misioneros del mundo era que era zapatero. Él era de apellido Carey. Y este hombre cuenta la historia que mientras cosía los zapatos, él oraba. Él allí en su zapatería puso un mapa mundi y en ese mapa mundi ponía lugares donde iba orando, 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 orando. Y empezó a orar especialmente por China. Pero mientras cosía los zapatos iba orando, 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 orando. No solo trabajaba, sino ocupaba bien su tiempo orando. Por cierto, a veces se nos olvida que el tiempo de oración es una siembra al crecimiento espiritual, a la estabilidad espiritual, a nuestra comunión con Dios. Y esa es una buena manera de ocupar bien el tiempo, amado hermano. Así que debemos mirar cómo estamos usando nuestro tiempo y debemos aprender, corregir y usar mejor el tiempo. Usted en el trabajo le puede compartir a personas del Señor. Puede ver a alguien que está en angustia, en necesidad. Cuando usted empieza a decir, yo quiero ayudar, Dios empieza a mostrarle a qué personas ayudar. Se lo voy a repetir. Cuando usted empieza de corazón a decirle a Dios, yo quiero ayudar, Dios empieza a mostrarle personas que necesitan ser ayudadas. Por ejemplo, si usted en un momento dice, yo quiero regalar un mercado, Dios le va a mostrar a la persona precisa para darle un mercado, esa ayuda. Porque Dios, cuando queremos ayudar, nos guía. Así que, amados hermanos, seamos personas que aprendamos a ocuparnos en buenas obras para las necesidades de los demás. Y muchas personas en la iglesia tienen necesidad. Muchas personas que nos rodean tienen necesidad y a veces no vemos. Yo he dicho una cosa que aprendí hace años y la digo, es cuando tú ves la necesidad de alguien, Dios te dejó ver para que le suplas esa necesidad o para que gestiones a alguien que le pueda suplir esa necesidad. Por ejemplo, tú entras un día al templo y ves a una persona que tiene roto los zapatos por debajo. Se arrodilló a orar y se le olvidó y ahora se le ve el hueco en la suela del zapato. Y tú desde lejos alcanzas a ver ese hueco. No es casualidad que tú hayas visto ese hueco. Dios te permite ver ese hueco para que tú seas proveedor. Proveedor para esa persona. O para que tú seas un gestionador de alguien que le provea a esa persona unos zapatos. Eso es tremendo. Así que Dios nos permite ver para hacer provisión. Y metas en su corazón, en su mente, el ayudar. Aprovechar, ocupar bien el tiempo para ayudar a su familia y a los demás. Y así usted se ocupará productivamente. El otro punto que quiero tocar es ocuparse para dar fruto. Ocuparse para dar fruto. Dice la palabra del Señor al final del versículo 14, para que no sean sin fruto. Eso es bien interesante porque las personas que ocupan mal el tiempo van a tener frutos malos. ¿Sí? Aquí, aunque habla sin fruto, yo quiero hablarle de un fruto malo. Porque el mal ocuparse nos da un mal fruto y el ocuparse bien, ocupar bien el tiempo, nos da fruto, un buen fruto. Así que la voluntad de Dios es que nosotros ocupemos bien el tiempo para producir cosas. Ahora, nuestro fruto va a haber un fruto de testimonio porque las personas van a decir, wow, esta persona realmente es como Jesús, se preocupa por los demás. Pero también van a haber frutos en mi vida. Cuando nosotros trabajamos, ayudamos, servimos a las demás personas, hay un crecimiento en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro carácter, en nuestra humildad. Porque el servir es un principio del reino de los cielos. Pero también vemos fruto en nuestros hijos cuando ellos aprenden también a servir al ser modelados por nuestro servicio. Así que debemos ocupar bien el tiempo para dar fruto. ¿Cuántas personas llevan años yendo a la iglesia y no dan fruto? ¿Cuántas personas no tienen tiempo para servir a Dios en ningún área, en ninguna manera? Incluso hoy estamos viendo que la gente no tiene tiempo para ir al templo. Tremendo. ¿Cuántas personas no están yendo al templo? Y no estoy diciendo que un culto virtual sea malo, pero si usted lo puede hacer y si usted no es juicioso, yo he escuchado personas que ven los cultos virtuales. Tengo un testimonio de una hermana que ella dice, cuando yo voy a ver mi culto virtual, me encierro en tal lugar
y allá no dejo que me moleste y no me pongo a hacer otra cosa sino estar en culto. Pero ¿cuántas personas van a ver el culto virtual y se ponen a hacer la comida mientras ven el culto, se ponen a barrer mientras ven el culto y se ponen a hacer otras cosas y no se ponen al 100% con Dios? Después empiezan a enfriar y a tener mal fruto porque su vida espiritual empieza a decaer porque no están sembrando bien, no están haciendo las cosas bien y su vida espiritual puede empezar a decaer y no dar fruto. Ahora, el fruto es muy importante para el Señor Jesús. Yo quiero mostrarles un texto. Está aquí en Mateo 7:9 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Escuche esto. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que por sus frutos los conoceréis. Este texto relaciona no dar fruto con vida eterna o condenación, más bien. Condenación eterna. La persona que no da fruto, en el fondo puede ser que no es un verdadero creyente, cristiano. Tremendo. ¿Por qué? Porque no está practicando el cristianismo. Cuando practicamos el cristianismo, debe haber un buen fruto. Eso es tremendo. El cristianismo no es simplemente un conocimiento teórico para la mente. Es una práctica constante de vida que produce frutos espirituales y materiales en nosotros, conforme a la voluntad del Señor. ¡Gloria a Él! Así, hermanos, que ¿cómo nos van a conocer? El Señor Jesús dice, así que por sus frutos los conoceréis. Este pasaje en su contexto de Mateo, le están hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, y podrían argumentar, mire, un falso profeta es el que enseña esto, un falso maestro es el que enseña esto, dice una falsa profecía el falso profeta, pero Jesús lo reduce a algo simple. Así que por sus frutos los conoceréis. La mejor manera de saber si somos cristianos reales o no es viendo nuestros frutos, nuestros resultados de vida. Estamos afectando a la gente positivamente desde un contexto cristiano, desde la mirada de Jesús a las personas, desde el carácter de Cristo estamos afectando a las personas positivamente en su fe, en sus creencias, en su manera de actuar. Así nos conocerán las demás personas y así nos podemos conocer nosotros mismos si estamos dando frutos en Dios. Tremendo. Y ahí aparece otra pregunta. ¿Qué frutos has dado últimamente para el Señor? ¿Qué has hecho que representa físicamente, que representa palpablemente, que representa de una manera visual que Jesús está en tu vida y tú puedes dar fruto? Tremendo. Quiero que leamos una parte de Judas, de la carta de Judas. Vamos a leer 1, 12 y 13. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que se espumean su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y vuelve a relacionar la Biblia, un texto entre el que no da fruto con el infierno. Vuelve la Biblia a relacionar. Así que no es una casualidad, tiene un sentido y la necesidad de dar fruto. Me encanta este pasaje porque toma el ejemplo de un árbol para hablar del fruto. ¿Y qué mejor que un árbol para hablar del fruto? Dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. ¿Para qué sirve una nube sin agua? Llevadas de acá para allá por vientos. Árboles otoñales sin fruto. Ahí puse la imagen de un árbol, una esquinita. Árboles otoñales sin fruto. 2 veces muertos y desarraigados. Imagínense, un árbol está allí en el terreno, usted ve el tronco está metido sobre quizás una tierra fértil, pero este árbol no da fruto. Dice que es doble vez muerto y desarraigado. O sea, este árbol, aunque está ahí, no tiene vida. Y este ejemplo que toma aquí
el escritor de Judas, es muy importante. ¿Por qué? Porque no está diciendo, no está hablando de muerte espiritual. O sea, hay personas que están ahí en la iglesia, que están ahí presentes, que se dicen llamarse cristianos, pero que no dan fruto. Pero en el fondo no dan fruto porque están muertos. Y usa la palabra doblemente muertos o 2 veces muertos. Y esa palabra es bien interesante porque algunos comentaristas dicen que significa que estuvieron muertos espiritualmente sin conocer a Cristo, que en algún momento conocieron a Cristo, pero que lo dejaron a un lado y volvieron a morir espiritualmente. Algunos comentaristas piensan que por eso se habla de doblemente muertos y desarraigados. Es decir, se creen vivos, pero están muertos estando en la iglesia. Tremendo. Imagínense un árbol muerto 2 veces y sin raíz. Esa es la vida de muchos cristianos. Doblemente muertos y desarraigados. Que a usted y a mí no nos suceda esto, amados hermanos, sino al contrario, tengamos vida en el Señor, dando fruto. Así que un árbol se sabe que tiene vida porque da fruto. ¿Cuántos árboles hemos pasado y hemos visto y pensamos que tienen vida, pero por dentro están muertos? ¿Cuántos cristianos hemos visto que saben vocabulario evangélico, que saben coros evangélicos y que pensamos que son excelentes cristianos, pero que por dentro no tienen vida, que están muertos espiritualmente? Y espero que usted no sea uno de ellos, y si lo es, que en este tiempo usted se arrepiente y le pida al Señor que le dé vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ese es el primer, o el tema número 15, primero de esta noche, tema número 15 de todos los temas que venimos tocando. Y vamos a tocar el tema número 16, el último del libro. Tema número 16. Dice, saludación final y despedida. Hermano, aquí viene mi última saludación y mi despedida, por lo menos hasta este libro. Bien interesante esto. Vamos a leer el texto de este tema, que es el versículo 15. Dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y este tema es bien interesante porque toca el tema de las relaciones. Relaciones. Y uno de los verdaderos y grandes frutos del cristianismo es las relaciones. Si usted en algún momento lee, estudia o ve un estudio del libro de Romanos, se dará cuenta que los primeros 11 capítulos del libro de Romanos hablan de teología, de doctrina, pero que del capítulo 12 hasta el 16 habla de relaciones. Es decir, que si usted tiene conocimiento doctrinal, la manera de mostrarlo es en las relaciones. Mi relación con Dios, que habla el texto capítulo 12 de Romanos al principio, relación conmigo mismo, ninguno tenga más alto concepto de decir que debe tener, relación con los demás, relación con las autoridades. Entonces las relaciones es una demostración de un cristianismo sano, es la demostración de una doctrina sana, las buenas relaciones. Todos los que están conmigo te saludan. Allí vemos una acción de relaciones. ¿Ok? Así que hermanos, no podemos ser cristianos aislados. Cristianos que no saludan, cristianos que no se relacionan con otros. Dicen en mi tierra no podemos ser cuzumbos solos. No podemos ser llaneros solitarios. Debemos ser personas que tenemos la capacidad de relacionarnos con otras personas. Amén. Eso espero que usted sea así. Pero también el texto dice, vamos a ponerlo de nuevo, dice, saluda a los que nos aman en la fe. Qué interesante este texto. Saluda a los que nos aman en la fe. Oiga, tremendo. Quiero poner un versículo acá también que nos dijo palabras de nuestro Señor. Está en Juan 13:35. Él dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. El apóstol Pablo en Tito afirma que hay personas que le aman allí en la iglesia, que hay personas que realmente le aman en la fe. Y el Señor Jesús dice que para conocer que verdaderamente somos discípulos de Cristo, debemos amar a los demás.
Por consiguiente, seremos personas amadas. Si algo he encontrado en la iglesia del Señor, con los verdaderos creyentes, es amor. Cuando yo veo una persona que ama a otro, que no es nada de la sangre, y que lo demuestra ese amor, uno dice, wow, esa persona tiene una demostración, un fruto de un verdadero cristianismo. Y es lo que está diciendo Jesús, en esto conoceréis. Es decir, habrá un distintivo para decir que somos verdaderos discípulos, en que nos amamos. En que nos amamos. A veces cuando pasamos momentos difíciles nos damos cuenta cuánto nos amamos. Yo he estado varias veces en cirugías, he estado en situaciones y algo que me sorprende y me anima es los mensajes de amor que empiezan a llegar de las personas. Y uno dice, wow, cuántas personas realmente lo tienen a uno en su corazón. Así que tener relaciones, pero que esas relaciones tengan un fundamento, y ese fundamento es el amor. No simplemente decir somos amigos, no. Amar a los demás como son. El Señor no nos manda a cambiar a alguien para amarlo, sino amar a los creyentes como son. Y el resultado final de esto y de toda esta carta es la gracia sea con todos vosotros. Miren lo que dice al final. La gracia sea con todos vosotros. O sea, el deseo de Dios en una iglesia transformada, en una iglesia cambiada, en un liderazgo sano, en una iglesia con el carácter de Cristo, en una iglesia que se sabe relacionar, que sabe ayudar a los demás, es que la gracia del Señor esté con ellos. Ahora, la palabra bendición significa más que Dios está conmigo. Y que para que Dios esté conmigo es que su gracia está conmigo. A medida que yo avanzo, hago cosas en la vida, Dios te manifiesta sobre mi vida con su gracia, estando conmigo. Y si hay un regalo precioso de Dios para el ser humano es la gracia, porque con la gracia se abren puertas que no se podían abrir. Con la gracia el Señor nos usa para bendecir a otros. La gracia nos da felicidad. Y el deseo final de esta carta es la gracia sea con todos vosotros, con todos aquellos que le aman, con todos aquellos que aman al Señor. Y es mi deseo final y es mi oración que voy a hacer ahora al final acá. Que la gracia del Señor esté contigo, con aquel que estuvo en estos tiempos de predicación, con aquel que se va a conectar con estos videos del libro de Tito, que la gracia del Señor esté con usted. Padre, te damos gracias por este triunfo y esta victoria que nos das. Nos permitiste llegar hasta el fin de esta carta, Señor, después de varias semanas, Señor, que se tradujeron incluso en meses para poder estudiar toda esta carta, Padre. Yo bendigo la iglesia y te pido que esta carta transforme aquellas personas que escuchen esta predicación, Señor. Quizás en algunos va a crear críticas, Señor, Padre Celestial, en mis imperfecciones, pero en otras va a crear transformación en la perfección de tu palabra, Señor. Así que yo te pido que sean malos, que sean transformados, cambiados por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, que se impregnen en el carácter de Cristo y que estas personas reciban tu gracia para vivir cada día, caminar cada día contigo. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Damos gloria a Dios por la victoria que nos ha dado de estudiar toda esta carta. Y próximamente nos estaremos conectando con otro libro de la Biblia para estarlo estudiando. Bendiciones de Dios para todos ustedes. Dios me los guarde poderosamente.